Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? El fútbol moderno fue reinventado en Inglaterra tras la creación de la Asociación Inglesa de Fútbol, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte actual. Hoy en día, el fútbol es practicado por más de 250 millones de personas y en más de 200 países, siendo el deporte más popular del mundo. Y si hay algo que mueve masas, sentimientos y pasiones es el fútbol, sin duda el deporte rey en el continente europeo. Si les gusta el fútbol han venido al video ideal. Porque si hay algo mejor que viajar, es viajar y ver un partido de fútbol durante tu viaje o simplemente disfrutar de los mejores estadios europeos. Y es que, al igual que si vas a Madrid no puedes evitar visitar el Bernabéu o el Wanda, o los dos. En Europa pasa lo mismo con muchos estadios de muchas ciudades. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los estadios más emblemáticos de Europa. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 1. Santiago Bernabéu. Considerado como la cuna del fútbol europeo, el Estadio Santiago Bernabéu tiene una historia inigualable. 14 trofeos de la Liga de Campeones, 35 títulos de Liga y 8 balones de oro están expuestos en su museo, gracias al poderoso Real Madrid. Al igual que su acérrimo rival, el Barcelona, el Real Madrid ha contado con algunos de los mejores jugadores del mundo. Cristiano Ronaldo, Raúl y el legendario Alfredo Di Stéfano han jugado ante más de 80.000 aficionados y lo han ganado todo. Solo había una opción para albergar la final de la Copa del Mundo de 1982, tenía que ser el Santiago Bernabéu. Italia superó a Alemania Occidental para levantar el trofeo, venciéndola por 3-1 y ganando su tercera Copa del Mundo, gracias a que el difunto y gran Paolo Rossi lideró a su país. Si vas a Madrid en un viaje de fútbol, asegúrate de visitar los Jardines del Mundial, frente al Santiago Bernabéu, un pequeño jardín con un árbol de cada una de las naciones que participaron en el Mundial de 1982. 2. Old Trafford. No hay muchos clubes más grandes que el Manchester United, y no hay muchos estadios tan emblemáticos como Old Trafford. La mitad roja de Manchester se convirtió en el club más exitoso de la historia de Inglaterra bajo el mando de Sir Alex Ferguson, convirtiéndose en el primer equipo en ganar 20 títulos de liga. También conocido como el Teatro de los Sueños, Old Trafford se ha convertido en sinónimo del fútbol inglés. La clase del 92 allanó el camino de los éxitos futuros, permitiendo al club incorporar a estrellas como Cristiano Ronaldo. El éxito engendra éxito. La de 1966 es la única Copa del Mundo que ha albergado Inglaterra, y los ingleses no se callan. Old Trafford acogió 3 partidos de la fase de grupos, entre los que destaca la victoria de la selección portuguesa de Eusebio sobre Hungría, 3-1. 3. Camp Nou. Sede del FC Barcelona, el Camp Nou es uno de los estadios más conocidos del mundo. Situado en el corazón de la bella Barcelona, más de 99.000 aficionados obsesionados con el fútbol llenan el recinto cada 2 semanas para ver jugar a sus famosos guardianes. El sagrado césped ha visto jugar a los mejores del mundo. Lionel Messi, Ronaldinho y Andrés Iniesta, por nombrar solo algunos, se han hecho un nombre bajo los focos del Camp Nou. Los momentos más memorables de este campo en la Copa Mundial se produjeron en 1982. España fue seleccionada como país anfitrión ese año, por lo que el Camp Nou albergó un total de 5 partidos, entre ellos la famosa victoria de Bélgica por 1-0 contra la Argentina de Diego Maradona y la semifinal entre Polonia e Italia. Además, la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo se celebró en el estadio del Barça. 4. Parc des Princes. Este mundial es la culminación de todo lo que el Estado catarí ha hecho en materia de fútbol. La compra del Paris Saint-Germain fue solo el primer paso de su plan maestro para organizar el torneo de 2022. La fuerte inversión dentro y fuera del campo ha convertido al Paris Saint-Germain en el principal club de Francia, ayudándole a ganar la Liga 1 en 8 ocasiones desde su adquisición.
no solo se ha convertido en un gran club, sino que también ha atraído a la capital francesa a jugadores de la talla de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Antes de Qatar, el Parque de los Príncipes albergó 6 partidos durante el Mundial de 1998, agotando su capacidad de 45.000 espectadores en cada encuentro, incluido el sorprendente equipo croata que venció a Holanda por 2-1 en el partido por el tercer puesto. Francia se proclamó campeona ese año, al vencer a Brasil por 3-0 en la final, con 2 goles de Zinedine Zidane. 5. Allianz Arena. El Allianz Arena, posiblemente el estadio más bonito de esta lista, es el hogar del siempre presente y conquistador Bayern de Múnich. El club más laureado de Alemania, el FC Hollywood, estará siempre en la cima del fútbol europeo. La construcción del estadio finalizó apenas un año antes del Mundial de 2006, pero nunca se dudó de que tendría un papel importante. El nuevo estadio, con capacidad para 66.000 espectadores, dio la bienvenida al mundo y acogió 6 partidos, entre ellos el inaugural, en el que Alemania se impuso a Costa Rica por 4-2, y la semifinal entre Portugal y Francia. Un penalti de Zidane en el minuto 33 bastó para que la selección francesa pasara a la final. El encuentro, repleto de estrellas, fue el precursor de una de las finales más explosivas de la historia. La final fue el último partido de Zidane, que fue expulsado por el infame cabezazo contra Marco Materazzi. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Signal Iduna Park, Westfalenstadion. Conocido como Westfalenstadion, pasamos de uno de los estadios más chulos del mundo a uno de los más intimidatorios. El Westfalenstadion es la sede del segundo club de Alemania, el Borussia Dortmund. Famoso, o infame, por su ambiente, no es de extrañar que este campo haya sido seleccionado para los partidos del Mundial. Cuando el Dortmund juega en el Westfalenstadion, el muro amarillo hace todo lo posible para ayudar a los jugadores a ganar. Con la mayor grada libre de toda Europa, el ambiente es una experiencia obligada para cualquier aficionado al fútbol. Cuando Alemania Occidental fue seleccionada para celebrar la Copa del Mundo de 1974, el Westfalenstadion fue elegido como uno de los estadios principales. Johan Cruyff y su increíble equipo holandés vencieron aquí a Brasil en la fase de grupos por 2-0. También fue testigo de la eliminación de Alemania a manos de Italia, a la postre campeona, en 2006, rompiendo el corazón de los aficionados locales en una espectacular semifinal que solo se decidió en la prórroga. 7. San Siro. San Siro no solo es la sede de 2 grandes clubes, el AC y el Inter de Milán, sino que también ha albergado partidos de 2 Copas del Mundo. En el corazón de Milán, San Siro será derribado y reconstruido en 2026. No deje de visitarlo mientras pueda. Italia acogió la segunda Copa del Mundo de la historia en 1934, con más de 80.000 aficionados que abarrotaron la antigua versión del recinto milanés para ver cómo los anfitriones ganaban a Austria y se metían en la final, para acabar venciendo a Checoslovaquia y levantar el trofeo. Cuando se habla de los mejores mundiales, siempre se menciona Italia 90, y no es de extrañar. El torneo tuvo de todo, y San Siro fue el epicentro de todo. San Siro acogió un total de 6 partidos, entre ellos el inaugural entre Argentina y Camerún, en el que el equipo africano se impuso por 1-0, y el de cuartos de final entre Alemania Occidental y Checoslovaquia, en el que los germanos occidentales se impusieron y acabaron ganando todo. 8. Anfield. Cuando Anfield abrió en 1884, Everton jugó en él, pero más tarde se hizo conocido exclusivamente como el estadio de su rival de la ciudad, el Liverpool. Aunque los actuales dueños de los rojos querían construir un nuevo hogar para sus futbolistas debido a la gloriosa historia que hace Anfield, se dieron por vencidos. El edificio en sí no es rico en belleza o atmósfera ardiente, pero el rico pasado del club lo hace especial. 9. Wembley. Con 90.000 asientos, Wembley es el segundo estadio más grande de Europa. Stade Wembley fue considerado el estadio de fútbol más de culto, mientras que el actual, que se inauguró en 2007, sigue lentamente sus pasos.
En el está jugando la selección inglesa, ya ha acogido la final de la Champions League. Su especificidad es que la vista del campo desde cada rincón del estadio es perfecta. 10. Stamford Bridge. Con capacidad para poco más de 40.000 espectadores, el estadio del Chelsea Football Club no ha podido crecer más por su ubicación. Fue inaugurado en el año 1877 y debido a su reducido espacio es todo un placer ver un partido de fútbol allí, tan próximo a los jugadores y con un ambiente muy animado y familiar. Además, los Blues son una afición muy pacífica y amable con los visitantes, te puedes mezclar con ellos sin ningún problema. ¿Cuál es tu estadio favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad acerca del fútbol. Hasta un próximo video.